Queridos alumnos, cordial bienvenida por el inicio en este segundo año de educación a distancia en materias jurídicas, en este caso el derecho de las obligaciones, a este curso que trataremos de desarrollar utilizando metodologías que obviamente son propias de la estructura del Código Civil. La organización de la materia, bueno, resulta muy extensa. El derecho de las obligaciones es uno de los ámbitos, de las áreas del derecho civil de mayor extensión, donde se regula las relaciones jurídicas de contenido patrimonial y el comportamiento del deudor y del acreedor, ¿no es cierto?, de una manera muy precisa en muchas situaciones que la propia ley prevé, incluso evitando abusos que en otras épocas eran posibles realizarse porque el derecho todavía no evolucionaba en el sentido de la protección del deudor o incluso de la misma protección del acreedor en algunos casos, como ya vamos a ver en el desarrollo de los temas. Bueno, en el caso de nuestra materia, derecho de las obligaciones, nosotros venimos de un escenario histórico muy importante, que es la modificación del Código Civil y Comercial, y en esta modificación del año 2015 se han introducido elementos que son fundamentales para la correcta interpretación de todas las instituciones que consagran el Código Civil y Comercial. Específicamente me estoy refiriendo al concepto de buena fe, al concepto de fraude, que son propios ahora de toda la normativa del Código Civil. Y en el conocimiento de que el derecho privado ha tenido un cambio sustancial, nosotros vamos a desarrollar la materia dividida en 4 ejes conceptuales o lo que podríamos llamar módulos. Ustedes cuando vean en la página van a encontrar que hay un programa, ese programa habla de unidades, esas unidades integran módulos y cada uno de esos módulos en realidad supone un eje estructural de desarrollo de la materia. Por ejemplo, el módulo 1 justamente analizará la estructura de las obligaciones y las nociones básicas, ¿no es cierto? En el módulo 2 se habla también de la estructura de las obligaciones, pero ahora empezamos con el estudio de aquellos elementos que son esenciales para la existencia de la obligación. Es decir, aquellos elementos que no pueden faltar, como la pata de una mesa, que si falta o es defectuosa, hace que la mesa no sea estable. Y en la unidad 3 de este primer módulo analizaremos elementos accidentales, que son aquellos que pueden o no estar presentes en las obligaciones y que impactan directamente sobre los efectos que las obligaciones producen. En el módulo segundo vamos a analizar específicamente el tema de los efectos, las consecuencias jurídicas que producen las obligaciones. Eso se ve, lo vamos a ir analizando en la unidad 4. En la unidad 5 vamos a ver los aspectos patrimoniales en cuanto al patrimonio del deudor como garantía de pago de los acreedores, ¿no es cierto? Y las distintas situaciones de relacionamiento jurídico de los propios acreedores. En el módulo tercero se dedica específicamente, es extenso, porque se dedica específicamente a la clasificación de las obligaciones. Bueno, primero, en cuanto al vínculo obligacional y en cuanto al objeto, eso es contenido de estudio de la unidad número 6. En cuanto al objeto en la unidad 7, donde vamos a ver obligaciones dinerarias, y finalmente en el módulo 8, en la unidad 8, perdón,
del módulo 3 la clasificación de las obligaciones en cuanto a los sujetos, es decir, no solamente la figura, la circunstancia de que exista un único acreedor y un único deudor, sino que exista un acreedor y varios deudores, un deudor y varios acreedores y varios deudores, y cómo se puede producir el comportamiento jurídico entre ellos, teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo obligacional. Bueno, y en esta unidad número 8 también se van a analizar ciertas obligaciones o especiales obligaciones reguladas específicamente en el Código Civil. Para ponerles un ejemplo de lo que ahora se me viene a la cabeza, eh, obligaciones que tiene el mandatario frente al contrato de mandato en el caso de las facultades que le confiere el poder dante, ¿no es cierto?, o el mandante. Y en el módulo cuarto vamos a encontrar una única unidad, que es la unidad 9, es una unidad muy extensa, es una unidad de carácter troncal en el tema de las obligaciones, porque es la que nos establece la metodología de extinción de las obligaciones. Podríamos decir, un poco adelantando, algunos conceptos que se verán más adelante. La forma normal de extinción de estas relaciones jurídicas obligacionales y las denominadas formas anormales, los distintos tipos. A lo que también vamos a agregar un tema jurídico de absoluta trascendencia, que es el tema de la prescripción liberatoria o extintiva. Bueno, este es el panorama de la estructura de estudio. En cuanto al régimen del estudio de la materia, el desarrollo de los módulos está previsto, ¿no es cierto?, en el cronograma, y además está previsto las examinaciones o los exámenes, las instancias de evaluación parcial y la evaluación recuperatoria tanto del primero como del segundo parcial. Entonces, en cuanto a lo que se refiere la labor de estudio por parte del alumno, va a suponer ir entendiendo, comprendiendo, aprehendiendo de aquel material que se le provee y de aquellos esquemas estructurales de cada una de las unidades en las que se desarrolla la materia, los diversos contenidos, y después las evaluaciones normalmente son de carácter práctico, en donde lo que el alumno debe hacer es volcar esos contenidos teóricos para resolver situaciones de orden práctico que se le plantean. Bueno, es un gusto para mí haber podido compartir con ustedes estas palabras iniciales, así que comenzaremos ya, ¿no es cierto?, en estos próximos encuentros con el desarrollo de las temáticas. A todos les doy la bienvenida a este curso a distancia.